Nicolás Maquiavelo, que ha sido sin duda un pensador, digamos, fundamental en la historia del pensamiento político. Nicolás Maquiavelo se desarrolla en el contexto del Renacimiento italiano. El contexto en el que vive pues es de múltiples guerras intestinas, ¿no?, en una nación que todavía no se conforma como tal. De ahí que él haya escrito justamente cómo se debiera llevar el ejercicio de poder, qué hacer y qué no hacer. Nicolás Maquiavelo escribe 4 o 5 obras fundamentales, tiene otras. La que más se conoce es El Príncipe. Esa obra ha sido fundamental. Abrevan y han abrevado muchísimos, no solo estudiosos, digamos, académicos o universitarios, no solo lo ha leído Hegel, no solo lo leyó Mussolini, no solo lo leyó Napoleón Bonaparte, que tiene un príncipe comentado, ¿no? O sea, lo hizo página por página, párrafo por párrafo, cita por cita, referencia por referencia, justo para tomarlo como un manual, digamos, de acción, en este caso no solo política, sino militar. Las principales aportaciones son fundamentalmente la manera en la que él observa lo que es el ejercicio del poder. Cada siglo ha tenido su propia interpretación. La del siglo XX fue muy clara y la estableció, por ejemplo, en Italia Benedetto Croce, que Maquiavelo había separado la política de la moral y la religión, ¿no? Entonces, sí, buscó una autonomía, pero la gente piensa que esta autonomía es absoluta, ¿no?, que es una ruptura total. No, lo que Maquiavelo hizo fue entender los dos órdenes existentes. La obra es una visión de sabiduría del poder, es una visión pragmática, es una visión realista y es una visión naturalista. Maquiavelo no crea grandes categorías. Si usted lo lee, las expresiones cuando lo leemos son muy naturales, ¿no? El príncipe debe de ver al valle desde la montaña para comprender lo que es el pueblo y debe de bajar al valle para ver cómo el pueblo ve al príncipe en la montaña. Entonces, cosas que son fundamentales, donde él va estableciendo reglas políticas, donde él va estableciendo y sistematizando lo que observa que pueden ser, lo que hoy en día la física llamaría leyes. En aquella época no podíamos hablar de eso, ni tampoco podemos hablar de leyes en las ciencias sociales, pero sí podemos hablar de regularidades, es decir, hay cosas que tienden a repetirse. Entonces, cuando el príncipe se encuentra en determinada situación, tiene estas opciones para ejercer el poder. Entonces, eso le va dando una sistematización. Entonces, hay que leer El Príncipe con una lectura muy clara de que cada capítulo es una aportación de una regla general de la política para su época. Algunas se siguen manteniendo. Maquiavelo está vigente porque después de haber escrito sus obras, sobrevino una crítica feroz contra él. Lo anatematizaron, se convirtió en un mito. Hay que leer a Maquiavelo desmitificándolo. Lo que menos tiene Maquiavelo es ser consejero de príncipes para decir háganse tiranos. No, lo que pasa es que la política en su época, pues imagínense, no había partidos políticos. Dice él en alguna frase de su obra, las cosas se arreglan en esta época con daga o con veneno. La política tiene principios propios. Esa es la gran tesis que Antonio Gramsci planteó de Maquiavelo. Pero cuando uno habla de principios piensa, no, la responsable de los principios y de su desarrollo es la ética. Sí, pero no vamos a resolver aderezando más ética a la política. No es una receta de cocina. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son esos principios. Porque además sigue vigente una ley, le voy a decir, o una proposición, una máxima de Maquiavelo. El hombre hoy en día, el hombre y la mujer, la naturaleza humana, sigue teniendo las mismas pasiones, los mismos intereses, la misma ambición y los mismos elementos que animan a luchar por el poder y a veces no hacerlo a través de reglas establecidas, sino violándolas. Maquiavelo es un punto fundamental para entender el fenómeno del poder y el ejercicio del mismo.